lluvia de bendiciones sean sobre su vida. En el nombre de Jesús, recíbanla de parte del Señor, que les ama y se siente muy feliz de que ustedes puedan estar allí una vez más, escuchando, deseando conocer qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Qué hermoso es poder estar una vez más con ustedes. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche bien: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Les invito a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojitos. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma se regocija en tu presencia, Señor. Reconozco tu poder, tu sabiduría. Reconozco que toda la gloria es tuya. Tú eres fuente del conocimiento, del saber, de la sabiduría divina, Señor amado. Por eso estoy aquí, pidiéndote que tú uses mi vida como un canal de bendición. Que pongas esa palabra rema en mi boca. Esa palabra edificante, restauradora, Señor. Que cada vida salga reconfortada en este día después de escuchar esta enseñanza. Gracias por lo que de antemano pienso vas a hacer. Señor, recibe la gloria y recibe la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy he titulado esta enseñanza Aspectos de la Iglesia de Cristo. Quiero que me presten mucha atención y que me sigan pues con la lectura bíblica. Es importante como creyentes, como hijos de Dios, que sepamos cómo es que podemos identificar la Iglesia de Cristo. Tenemos que tener una definición bien clara sobre cuál es el fundamento de la Iglesia de Cristo, quién es el fundamento y todo lo demás. Dice la palabra aquí, ¿verdad? Que Cristo, dice que andemos en amor como también Cristo nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Uno de los aspectos muy importantes, muy valiosos de la Iglesia de Cristo es que el amor, el Señor quiere que su pueblo, los redimidos por su sangre, todos aquellos que hemos decidido rendir nuestra vida a Cristo, nuestra voluntad a Él y hacer lo que Él manda, pues quiere que andemos en amor. Cuán difícil es amar a veces, ¿verdad? Cuán difícil cuando te topas con personas que no se quieren dejar amar. Pero la palabra del Señor nos dice que Él ha derramado su amor, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Así que sí podemos amar. Si Él nos manda a andar en amor, porque somos su iglesia, todos los redimidos por la sangre de Cristo, todos aquellos que hemos creído en Él, nos convertimos en sus hijos y formamos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. La esencia de Dios es amor. Así que pidámosle al Señor. Si no puedes amar, no tienes la capacidad de amar, pues déjame decirte que el Señor ha derramado, nuevamente te digo, su amor en nuestros corazones y podemos amar. Todo lo podemos en el Señor. Mira, otro aspecto que podemos ver es que el fundamento de la iglesia es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el fundamento de la iglesia, el fundamento inconmovible, el fundamento que está ahí firme. Escucha lo que dice en Mateo 16, capítulo 16, verso 18. Mateo 16. Vamos a leerlo desde el 15. Dice: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escucha bien, sobre esa declaración de fe revelada por el Espíritu Santo a Pedro, es que el Señor fundamenta esa iglesia. Sobre esa declaración fundamenta su iglesia. Bien claro lo está diciendo aquí. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Es Cristo. Escucha, porque el Hijo de Dios. Y dice algo muy importante, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo el fundamento. Es Cristo, no es ningún hombre, no es ningún ser humano. Es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo. Ese es, no hay otro, ¿sí? Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Qué maravilloso es ser parte de su iglesia. Qué maravilloso es saber que las puertas de la ley no prevalecerán contra esa iglesia. Y esa iglesia eres tú, mi hermano, soy yo, todos los que hemos aceptado a Jesús y vivimos para Él. Así que gózate en esa tarde. Otro aspecto que podemos ver es que la salvación de la iglesia es por medio de la sangre de Cristo. Ese es otro aspecto. Hechos capítulo 20, versículo 28. Te invito a abrir la palabra. 20, 28. Mira lo que dice el Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Luego dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo, está hablando de eso. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Así que la iglesia de Jesucristo fue ganada por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Esa sangre tiene poder para limpiar tus pecados y darte salvación y vida eterna. Así que, amigo que me escuchas, ven a los pies de Cristo para que puedas recibir la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, ¿sí? Porque quizás ya no puedes más, el pecado pesa, te agobia, no te deja ser feliz, no eres libre, porque el que hace pecado, la Biblia dice que esclavo es del pecado. Pero ven al Señor y sé parte de esta iglesia de Cristo, que Él compró, la ganó con su sangre. Así que mira, lo que podemos saber de esta iglesia no es por medio de un ser humano, es por medio de Jesucristo, de su sangre. Él dio su vida por ti. Tú vales. Tú vales. Si el enemigo te ha hecho creer que no vales nada, ¿sí? Quizás tu vida es sin sentido, es precisamente porque no has permitido que Él entre a tu corazón. Pero ven a sus pies, para que su sangre te limpie. Pídele perdón y Él te hará la clase de persona que Él quiere que tú seas en este día. Otro aspecto que podemos ver es que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿sí? Mira lo que dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a su iglesia, a la iglesia. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo. Oye bien, ¿sí? Nosotros como iglesia de Cristo somos su cuerpo.
Así que por eso nos pueden identificar, ¿no? Entonces dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la dio, dice, la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Nos pueden identificar por estos aspectos. Amén. Por el poder que el Señor nos ha dado. Así que escucha y presta mucha atención. Otro aspecto es que el amor, como decía al inicio, esa es la mayor motivación de la iglesia, el amor. Por eso Cristo nos manda, te vuelvo a repetir, ¿sí? Nuevamente, andad en amor, dice Efesios 5:2, que andemos en amor. ¿En qué andas tú? ¿En amor? ¿O en odios? ¿En conflictos? ¿En disensiones? ¿En enemistades? Porque el mandato es que andemos en amor. Así nos van a identificar. Es uno de los aspectos que va a ver la gente. Cuando entre nosotros, como dice uno de los versículos de la Biblia, no nos comemos uno a otro, no nos destruimos, sino que nos amamos. ¿Sí? No estamos allí prestos para ver si el uno cae y pisarlo para terminarlo de destruir. A veces quizás no con nuestros pies, a veces quizás con nuestra lengua. ¿Sí? El Señor dice que nosotros tenemos que tener misericordia y que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que el amor de Dios va a hacer que nosotros, ¿sí?, sepamos hasta cómo decir las cosas para no herir. Esa es una de las características, es la fuerza, esa fuerza de la iglesia, esa motivación, la motivación, el amor. Porque mira, hay personas que quizás sienten que nadie los ama, ¿verdad? Quizás tu amigo te sientas así. Has sufrido, has sido rechazado, quizás fuiste rechazado hasta desde el vientre de tu madre. Quizás fuiste engendrado sin que te planificaran y cuando tu mamá se enteró, tus padres se enteraron, quizás dijeron, ¿para qué? ¿Por qué? No quiero más. Y dentro del vientre, cuando el niño está concebido allí, aunque tenga pocos días, es un ser viviente ya, es un ser humano, ¿sí? Aunque no está formado, pero es un ser vivo. Entonces, quizás puede ser que tú hayas sido rechazado, pero el Señor te dice que aunque no te sientas amado por nadie, el Señor te dice que Él te ama. Y dentro de la iglesia del Señor, tenemos que tener esta motivación para que la gente venga a los pies de Cristo, que pueda ver que hay personas redimidas por el Cordero, que son su iglesia, que uno de los aspectos más motivadores es el amor que nosotros, hermanos queridos, podemos darle a aquellas personas que están siendo rechazadas. ¿Sí? Así que hoy en este día reflexionemos en esta enseñanza que Dios nos está hablando. Somos iglesia de Jesucristo, somos la iglesia del Señor y la gente tiene que ver a través de nuestro testimonio, de nuestro diario vivir, de nuestras acciones y actitudes, tiene que ver reflejado el amor de Cristo en nuestros corazones. Así que otro aspecto que podemos observar aquí es que la fuerza de la iglesia, hay una fuerza tan grande que mueve la iglesia. ¿Sabe cuál es esa fuerza? Es la oración. Es la oración. La oración, iglesia, dice por ahí un dicho, ¿no?, popular, la iglesia que no ora, el diablo la devora. Así que si eres parte de la iglesia de Jesucristo y tú no oras, no se deja ver ese aspecto en tu vida. Si oras pocos minutos, si oras una oración relámpago, si haces una oración que no te sube ni al techo porque estás apurado, porque te quedaste dormido, presta mucha atención. Porque si tú dejas ver este aspecto en tu vida, entonces la gente va a identificarte como iglesia de Cristo. Pero si no se deja ver, si tu vida no es una vida de oración, ¿cómo se ve en una persona que tiene este aspecto en su vida, este de orar, ¿verdad? En el que tu vida será apacible, que tenga un espíritu apacible, que nunca te vayas a enojar, no estoy diciendo eso,
Todos nos enojamos, aquí entre nos todos. Pero lo importante es que cuando estamos en comunión con el Señor a través de la oración y guiados por su palabra, entonces nos ponemos a cuenta y pedimos perdón y vamos a tener ese espíritu apacible, ¿sí? La gente se va a dar cuenta a través de tu rostro, ¿sí?, que tú tienes una vida de oración. Esa es la fuerza de la iglesia. La oración es una de las armas que el Señor nos dejó y nosotros la tenemos a nuestra disposición. En una enfermedad, ora. En un problema, ora. La iglesia ora. Hay problemas en las naciones, oración. Ese es uno de los aspectos de la iglesia de Jesucristo, de que la gente vea que cuando la iglesia ora, el diablo tiene que huir, los demonios tienen que huir, que las tinieblas tienen que retroceder y disiparse en el nombre de Jesús por medio de la oración. Oh, cuán importante es esto, que nosotros lo dejemos ver a través de las personas, ¿sí? Cuando oramos, callamos muchas veces cuando quisiéramos decir muchas cosas. Así que hoy te motivo, amigo, a que vengas a los pies del Señor. La oración tiene tanto poder, mis amados hermanos, que si tienes un familiar inconverso que es rebelde y que no quiere saber nada del Señor, tú no te preocupes, no declares con tu boca, es que es difícil, es que nunca dice que se va a convertir, es que no, tú no declares eso, tú eres una persona de oración, eres iglesia de Jesucristo y uno de los aspectos de la oración es un poder grande, el poder grande de la iglesia es este. Así que tienes que declarar en fe, pero tienes que invertir tiempo en oración. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Grandes juicios de Dios ha hecho la oración que Dios pues cambie de parecer muchas veces en ese aspecto de que Él determinó la destrucción como por ejemplo, te doy un ejemplo, Nínive, que iba a ser destruida y Dios mandó a Jonás a hablar, ¿sí? Y sin embargo se arrepintieron y mira la oración de ese pueblo, de esa ciudad que no era creyente. Sin embargo, mira la oración. Y si nosotros que somos cristianos, y esta es la fuerza de la iglesia, ¿cómo lo vamos a orar? Para que Dios de pronto haya determinado ya cortar a alguien por allí. Tú dices, Señor, dale una oportunidad más. Las puertas de la no prevalecerán contra la iglesia. Así que cuando oramos tenemos que ir plenamente convencidos de esto, ¿sí? Entonces, escucha. Otro aspecto que vemos es que la responsabilidad de la iglesia es conservar la unidad. Veamos aquí. Te doy un versículo, Hechos 12:5, respecto al poder de la oración, del poder de la iglesia que es la oración. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Te invito, se me pasó por alto decírtelo. Hechos 12:5, por favor, ayúdame leyendo, acompáñame. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escucha, la iglesia, sus hermanos en Cristo, ese pueblo que ora, si tienes un problema, dile a la iglesia, ora, ayúdame a orar, que yo también voy a orar. La unidad hace la fuerza. Escucha, dice, estaba custodiado en la cárcel, era imposible que saliera, pero la iglesia, ¿qué hacía? Dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso digo que esa es la mayor fuerza de la iglesia, es la oración. Él estaba custodiado y ¿qué pasa? Él estaba durmiendo, él estaba custodiado, pero se presentó un ángel del Señor y las puertas le fueron abiertas. Ese ángel lo sacó de la cárcel. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando. La iglesia está orando. Tú eres hermano de iglesia de Jesucristo, pues ora. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay imposibles para Dios. Yo siempre lo diré porque yo sé el poder que hay en la oración. Ese poder que caracteriza a la iglesia de Cristo es la oración. Esa oración que mueve montañas. Y si tuviera fe,
como un granito de mostaza, dijo Jesús. Tú le dirías a ese monte, desarráigate y échate al mar, y ese monte obedecería, ¿verdad? Así que la oración tiene poder. Mujer, estás orando por tu esposa. Hermana querida, estás clamando. Hermano, estás orando por tu esposa. Hermana, estás orando por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo, por una fuente de ingreso, porque se te levantaron todo como que el infierno junto en tu trabajo, el joven en la universidad, donde quiera. Pues no te pongas a llorar. Ora que Dios será el que te dé la victoria, pero ora. Si no has tenido un hábito, el hábito de orar, si no ha sido la oración tu estilo de vida, pues es tiempo de que lo empieces a hacer y vas a ver los resultados. Y si ya lo tienes ese hábito, porque tiene que ser, es uno de los aspectos que debe darse ver en la vida del cristiano, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues refuérzalo más aún. Entonces, ese era el versículo que tenía. Y lo último es la responsabilidad de la iglesia, es conservar la unidad. Como iglesia, somos responsables de conservar la unidad. La unidad. Veamos lo que dice Efesios 4:3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Escucha, hablando del Espíritu Santo, con E mayúscula. Cuando se habla con la E minúscula, tú ves escrita la palabra espíritu, con E minúscula habla del espíritu del hombre, del espíritu humano. Pero cuando se habla, se lo ve con E mayúscula, entonces habla del Espíritu Santo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué te parece? Solícitos, prestos, dispuestos a guardar ¿qué? La unidad. Porque una iglesia dividida no prospera. No podemos estar tirándonos piedras unos a otros. Somos hermanos en Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Y ese es uno de los aspectos que dejará saber a las personas que somos el pueblo del Señor, su iglesia, cuando nos vean en unidad. En todo lo bueno, no en las cosas malas. En lo bueno, en lo que edifica, en lo que glorifica a Dios. Solícitos en guardar. Y en el libro de Hechos también habla a sí mismo de la unidad. Así que hoy el Señor nos hace reflexionar, porque somos iglesia de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo. Así que te invito en este día a inclinar tu rostro para orar y dar gracias al Señor por esta enseñanza que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado para recordarnos lo que somos. ¿Y cómo es que vamos a dejar ver al mundo que somos la iglesia de Cristo? Padre amado, Dios eterno, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos amas, gracias porque nos recuerdas que estos aspectos, Señor amado, deben de estar en tu iglesia, que somos nosotros. Padre, permítenos, ayúdanos a que así sea, para no afrentar tu nombre haciendo lo contrario, sino más bien para glorificarte, Señor, y que sean edificadas las vidas, que la gente que no te conoce pueda llegar a tener el anhelo, esa pasión de conocer y de pertenecer a esta iglesia, Señor. Gracias por esa palabra implantada en nuestros corazones el día de hoy, implantada en cada vida. Yo te pido, Señor, bendición para cada fiel seguidor. Te pido que esta palabra haga eco en sus vidas. Te pido que esta palabra los haya reanimado y que sean poniéndola por práctica. Y te pido por aquel amigo que ha escuchado esta palabra y que hoy está dispuesto a rendir su vida a ti, su corazón a ti. Padre, te ruego, Padre mío, que limpie sus pecados, que rompa sus ligaduras.
Padre, de pecado, y que lo hagas libre, pudras todo el yugo, Señor, en él, y sea declarado libre por el poder de tu palabra, Señor. Limpia con tu sangre sus pecados y conviértelo en una nueva criatura que viene a formar parte de esta iglesia. Gracias por cada vida. Gracias, Señor, por el enfermo que hoy está sanando, por las vidas que estás liberando. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Le damos gracias al Señor por su valioso tiempo, por este tiempo que nos ha regalado. Pues espero que Dios continúe bendiciendo sus vidas y usted nos siga todos los jueves, todos los domingos por Facebook y por mi canal de YouTube. Me encuentran como Pastora Judy de Zavala. Así que suscríbase y no olvide de compartir esta enseñanza para que otras vidas sean edificadas. La paz de Dios gobierne sus vidas. Shalom.